Buenos días, empezamos otra masterclass, esta vez con un director colombiano muy querido por los espectadores que ha hecho muchas películas y así como el anterior invitado, Diego Cañizal, creo haber entendido que vive en Colombia, siendo español. Nuestro querido Sergio Cabrera, director colombiano, vive en España. Bienvenido, Sergio. Sergio Cabrera, uno de nuestros grandes directores. Pues muchas gracias, Mario. Un placer tenerte ahí al frente, un placer poder compartir con quienes estén conectados. Un privilegio que seas tú quien comparta conmigo esta charla. No, a mí me encanta porque pues el año pasado nos tocó entrevistar a un director británico, estábamos con traductor, a lo menos contigo vamos a hablar el mismo idioma. Personalmente, pues Sergio lo sabe, a mí me encantan las películas de Sergio, me parece que es el director que ha hecho las mejores películas colombianas. Hoy en día lo tenemos por allá por España haciendo grandes producciones. Bueno, empecemos. Sergio, eh, gran éxito con muchas películas, entre ellas La estrategia del caracol. Pero bueno, empecemos un poco por el comienzo. Hay una cosa que yo he leído por ahí y me gustaría que me lo explicaras un poquito. Tú en alguna entrevista dices que aunque tú vivías en China, estudiabas filosofía, pero tú querías estudiar cine y al parecer no te dejaban. ¿Cómo es eso de que no te dejaban estudiar cine? Eso no lo he entendido muy bien y además creo que es la primera vez que lo leo en algún lado. Sí, bueno, en realidad, como sucede con mucha frecuencia en familias, eh, mi padre aspiraba a que yo terminara mis estudios, los estudios que había empezado. Eh, mi padre fue un director de cine y, no, perdón, de cine, no, un director de teatro y de televisión y actor de cine y de teatro y televisión y muy enamorado de su trabajo, pero eh, por circunstancias de la vida nos fuimos a vivir a China y en China nos acercamos como al mundo revolucionario de la época, porque era la China, esto era el año 1963 cuando llegamos a China. Mi padre se contagió de todo ese espíritu revolucionario que había en ese momento y pues un poco por influencia de todo el país, pero también por influencia de él, empezamos a trazar un destino revolucionario, o sea, de dedicar nuestra vida a la construcción del mundo nuevo y todos esos sueños que teníamos, que mucha gente tuvo en ese momento. Y de alguna forma empezamos a cumplir ese sueño. Yo me preparé para entrar en la en actividades revolucionarias, entré a la guerrilla y cuando finalmente mmm, tuve la oportunidad de estudiar y empecé a estudiar filosofía en China, mi padre sintió que me estaba alejando del rumbo revolucionario que nos habíamos trazado y le pareció que de alguna forma que yo estudiara cine, pues, o que me dedicara al cine era un poco traicionar todo ese proyecto revolucionario que habíamos trazado, pero insisto,
la influencia de él era tan grande que yo llegué a pensar que era mi deseo auténtico, profundo y espontáneo, pero un día me di cuenta de que no, que realmente el deseo profundo y espontáneo que yo tenía era el de dedicarme exclusivamente al cine. Claro, claro. Yo creía que era algo del gobierno Ah, chino que no te dejaba, pero bueno, no. pues, o sea, a mi padre le hubiera parecido bien que yo hubiera estudiado cine en China. Y de hecho yo tenía una beca para estudiar cine en la escuela de cinematografía de Pekín, pero como empezó la revolución cultural, se cerraron las escuelas y yo en ese momento no tuve la paciencia para esperar a que se reabrieran las escuelas, escuelas que por cierto han creado grandes cineastas en el cine chino de gran calidad, pero yo no quería esperar, yo tenía prisa y decidí, digamos, enfrentarme con él y salir de China hacia Inglaterra, que fue donde finalmente estudié cine. Ah, bueno, bueno, muy bien. Dime una cosa, es una pregunta que generalmente nos la hace mucha gente a los directores. Eh, la primera vez que tú dirigiste algo, ¿cuándo fue? Bueno, como mi padre era director en el año 68, en Medellín tenía varios grupos de teatro y era parte del proyecto revolucionario, entonces tenía una cosa que se llamaba Frente Común en el Arte y la Literatura, y dentro de ese frente había, no sé, más o menos unos 8 grupos de teatro, teatro sindical, teatro universitario, teatro experimental, teatro de barrio, y pues ahí fue donde yo hice mis primeros pinitos como director de teatro. Después en la escuela de cine, muchos años después, no sé, 6 años después, en la escuela de cine, claro, hice ejercicios de escuela, pero eso no es realmente válido porque en la escuela uno trabaja con tutores, con alumnos más preparados que uno, es un trabajo colectivo. Así que la primera vez que yo realmente dirigí algo complicado, digamos, en 35 milímetros, con un presupuesto mm, que, que, que ponía el límite al tiempo y al esfuerzo que se iba a dedicar al proyecto, fue en el año 78, cuando hice mi primer cortometraje en Colombia, que es un cortometraje que se llama Diario de Viaje, que cuenta la historia de Alejandro de Humboldt, el paso de Alejandro de Humboldt por Colombia. Y pues como no había mucho presupuesto, yo hice la dirección, la fotografía, el montaje, inclusive hice del personaje de Humboldt y me puse un seudónimo porque parecía ridículo en los créditos, en los créditos de la película, que todo estuviera hecho por una sola persona. Entonces me cambié, me puse, figuro como Raúl Vera, el actor, y, y pues esa fue la primera vez que dirigí, pero pues no dirigí actores, me dirigí a mí mismo. Yo creo que la gran escuela para mí de dirigir como director y dirigir gente está en el cine publicitario. O sea, por un lado vengo de una tradición de trabajar con mi padre, de haber sido actor yo mismo desde niño, de verlo dirigir a él, pero yo como director, las primeras veces que dirigía grupos de gente fue haciendo cine publicitario, porque alcancé a hacer como unos 6 cortometrajes antes de hacer mi primer largometraje, pero todos esos cortometrajes eran documentales, no eran de ficción, no tenían actores, entonces Técnicas de Duelo, mi primera película, es realmente la primera vez que me enfrenté seriamente a un grupo de actores profesionales, muy profesionales, porque el protagonista era Frank Ramírez, por ejemplo. Una pregunta, ¿cómo logras eh, hacer que técnicas de duelo, cómo logras hacer ese primer largometraje? ¿Siempre estás
tan complicado en América Latina lograr hacer tu primera película? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo fue el proceso? Pues yo llevaba más o menos, llevaba como unos 8 años dedicado al cine publicitario y ahí en medio entre comerciales, o sea, cada vez que tenía alguna idea que me gustaba, hacía algún cortometraje, siempre cortometrajes documentales. Y, y bueno, ahí haciendo, mientras hacía los comerciales que hacíamos al mismo tiempo, éramos competencia en ese momento, una competencia sana, pero competencia. Colegas. Colegas. eh, durante ese tiempo yo empecé a escribir el guión de la estrategia del Caracol. Y cuando el guión de la estrategia del Caracol estuvo terminado, yo sentí que era una película muy, muy complicada para hacer mi primera película. Entonces empecé a buscar, a pesar de que el guión de la estrategia del Caracol estaba ya terminado, no lo había enviado al concurso, pero estaba terminado, decidí buscar algo y por casualidad, en esa época yo trabajaba mucho como director de fotografía, había hecho creo que 6 películas como director de fotografía, muchísimos cortometrajes, el trabajo de cine publicitario, en fin, mucho trabajo como director de fotografía. Y todo ese tiempo yo buscaba con la gente a ver, o trataba de imaginar algún proyecto que me gustara. Y haciendo la dirección de fotografía de una serie de televisión que dirigía Kepa Muchastegui, que se llamaba El Coleccionista, encontré ahí en la serie a Humberto Dorado. Y Humberto Dorado conectamos muy rápidamente porque teníamos como intereses comunes y en medio de un almuerzo Humberto Dorado me dijo que le había escrito un guión y que ese guión originalmente lo iba a dirigir Pepe Sánchez, pero que Pepe había decidido dedicarse a otro proyecto. No recuerdo específicamente cuáles fueron las razones por las que Pepe declinó hacer el cortometraje y el largometraje. Y entonces Pepe estaba como, el guión estaba como huérfano, no tenía director. Y yo le dije a Humberto que me lo dejara leer y era el guión de Técnicas de Duelo. Entonces, yo lo leí, me gustó mucho, trabajé con Humberto en hacerle unos ajustes, lo tradicional, ¿no? De darle un poco el punto de vista que, de alguna forma, el punto de vista que tenía era como para Pepe, entonces hice ajustes y fui a Focine, que era en ese momento como el equivalente al FDC, y pedí una reunión con María Emma Mejía y le dije que pues llevé todo el proyecto armado de cómo María Emma me dijo que pues que yo era un director de fotografía, que el país necesitaba directores de fotografía, que qué necesidad había de que yo me pusiera a dirigir una película siendo yo un buen director, había ganado muchos premios como director de fotografía. Yo le dije, pero es que yo soy director, o sea, estoy haciendo fotografía mientras encontraba la forma de llegar a lo que realmente me interesa, que es dirigir historias que me interesen mucho. Y entonces me dijo, pues no sé, vamos a pensarlo. Entonces, casualmente, en esos días me encontré, yo había hecho algunos trabajos con Jorge Ali Triana como actor. A Jorge Ali le gustaba mucho llevarme a sus trabajos como actor para tener con quien conversar. Y habíamos hecho ahí, yo como actor, varias cosas, enredamos nuestra historia. Entonces Jorge Ali me dijo, mira, ¿por qué no haces una cosa? Consigue una coproducción. Yo tengo muy buenas relaciones con el ICAIC. Pide y si presentas el proyecto como una coproducción, pues ya va a ser mucho más fácil. Entonces, efectivamente, Jorge Ali escribió una carta muy elogiosa al ICAIC y el ICAIC aceptó entrar como coproductor.
y yo, que tenía algunos ahorros, decidí meterme también como coproductor para presentar el proyecto a Focine de forma que no tuvieran cómo decir que no, claro. o por lo menos eso pensaba yo. Pero efectivamente, al presentar el proyecto ya con la participación del ICAI, que ponía creo que el 40% del presupuesto, yo puse un dinero bastante dinero, no sé, eran como $100,000 de aquella época, y el resto era de Focine, y entonces pues finalmente se rodó la película, y la película a mí me gusta mucho, es mi preferida, fíjate, por encima de La Estrategia del Caracol. Es una película que yo encuentro hermosísima, y que habla mucho de, de lo que pienso yo de la vida, de Colombia. Tuvo muy buena crítica, ganó varios premios en festivales, y casualmente, al mismo tiempo que había empezado a rodar la película, el guión de La Estrategia del Caracol, que yo había escrito con Ramón Jimeno, lo enviamos al Concurso Nacional de Guiones, y como a la semana de terminar el rodaje de la película, ganó el premio de mejor guión, y eso permitió que, digamos, en un periodo de 3 años yo hiciera mis dos primeras películas, porque el premio de, el premio de ganar el concurso de guiones de Focine era la producción de la película. Ah, bueno, muy bien, muy bien. No, no sabía que Técnicas de Duelo era tu película preferida. Yo creí que de golpe era otra. Pero bueno, está bien. Después entraste por la puerta grande y luego viene una película que es por supuesto, la película más conocida de Sergio Cabrera, que es Estrategia de Caracol, que es un poco para muchos la mejor película colombiana. ¿Tú qué opinas de eso? No, yo creo que es probable que esté entre el grupo de mejores películas, pero decir mejor película, eso es, eso es palabras mayores. Y en la historia del cine colombiano se han hecho películas fantásticas, desde las películas antiguas de los años 30 hasta las recientes, ¿no? Las películas de Víctor, de Felipe de Víctor Gaviria, Felipe Aljure, de Jorge Alí, las tuyas, o sea, hay un grupo de películas, y recientemente también grandes películas, pero sí, sin duda, yo soy consciente de que La Estrategia del Caracol está dentro de un grupo de películas que en su momento eh, impactaron, y que de alguna forma sigue impactando. La Estrategia del Caracol sigue ahí, de vez en cuando se proyecta, eh, creo que en el festival tenían plan de proyectar, acá en Europa con mucha frecuencia pasan en salas de cine, pero no me gusta cargar con, con ese peso de haber hecho una gran película. Para mí es una película más, inclusive, como te digo, yo le tengo mucho más cariño a Técnicas de Duelo. Yo, cuando hice Técnicas de Duelo, pensé que nunca en la vida iba a hacer una película mejor que esa. Pero como el rodaje de La Estrategia del Caracol fue tan complejo, y como es una película que responde a lo que yo pienso que debe ser una película colombiana. O sea, yo pienso que una película colombiana tiene que tener mm, mucha vida, tiene que tener espectáculo, tiene que tener eh, tiene que suplir un poco lo que no logramos suplir con dinero, y es con imaginación, con actores, con tramas, Entonces, sí, me siento orgulloso de haber podido hacer esa película, en un momento, en un momento en que se estaba muriendo el cine. O sea, porque tú sabes, la película se filmó en el año 89, que fue un momento desastroso para el cine latinoamericano. O sea,
todos los países empezaron a hacer 2 o 3 películas al año y estuvo realmente en riesgo de desaparecer el cine, porque aunque parezca mentira, la tradición de hacer películas permite que haya técnicos, que haya creatividad, que haya una constancia en el trabajo y bueno, ese fue un momento difícil del cine latinoamericano. Ahora, una pregunta. ¿Los $100,000 que invertiste en técnicas de duelo los lograste recuperar? No, no. A la larga sí, pero solo la larga, o sea, como técnicas de duelo no le fue muy bien. O sea, le fue muy bien porque ganó, por ejemplo, ganó el Festival de Cine de Gramado y entonces en Gramado la película la compró un distribuidor para exhibición en todo Brasil y pues dio un mínimo garantizado, pero claro, eso había que repartirlo entre todos. Después la película también fue distribuida en Estados Unidos para salas de arte y ensayo y también entró algún dinero, pero en fin, en general muy poco. Pero digamos, a mí no me afectó mucho porque pues yo estaba decidido que ese dinero se perdiera si tocaba. Pero después mi tercera película fue un remake de Técnicas de Duelo y entonces los socios de Técnicas de Duelo eran socios de Águilas no cazan moscas, se llamó el remake y ese sí permitió recuperar el dinero. Hubo los críticos, como siempre, me trataron de crucificarme, pues porque eso era una operación comercial. Y yo digo, pero claro, el cine es una operación comercial, siempre es una operación comercial. O sea, especialmente en países como el nuestro, donde si la película no recupera dinero, se acaba la carrera del director. No, no, no. Pero efectivamente, dijeron, pues como si eso fuera un pecado que yo había utilizado, porque realmente aprovecho y cuento que Águilas no cazan moscas, eh, mm, mejor dicho, con el éxito de la estrategia del caracol, especialmente en Europa, en Italia y en España, sobre todo en Italia y en España, querían muy pronto que hubiera otra película mía y yo no tenía preparado nada porque yo hacía cine entre comerciales y comerciales. No. Entonces el productor mío de esa época, un Sandro Silvestre, un italiano, dijo que había que reponer técnicas de duelo. Pero en Europa no se podía porque la televisión española había comprado técnicas de duelo para exhibición en televisión. Habían hecho 3 pasadas de la película en televisión abierta y tenían un contrato para toda Europa. Entonces el productor dijo, pues le cambiamos el nombre. Y yo le dije, no, no, si cambiamos el nombre, cambiamos la película, porque yo si no voy a estafar a nadie. Esto no, me acuerdo, fue una discusión. Entonces finalmente Humberto Dorado escribió un guión. Humberto, que había escrito el guión original de Técnicas de Duelo, escribió un guión que era Águilas no cazan moscas, donde se intenta jugar con una especie de precuela y es una película muy bella. Ganó un gran premio en Sundance y ganó un premio en Venecia, pero en Colombia me acusaron de querer hacer una operación comercial, que sí, también era una operación comercial, pero es una película que tiene mucha creatividad y mucho veneno, tiene mucho veneno. Y entonces en ese ejercicio comercial sí que recuperé los $100,000. Bueno, menos mal. Me informan del festival que mañana, cuando termina el Festival Villa del Cine, van a proyectar tu película La Estrategia del Caracol. Así que las personas que están en el festival en Villa de Leyva, pues van a tener el gusto de ver una de las mejores películas
latinoamericanas y yo creo que del mundo. Es una de las grandes películas. Una pregunta, eh, yo no la he visto. ¿Podrías hablarnos un poco de Ciudadano Escobar? Sí, mira, Ciudadano Escobar es un proyecto fallido, digamos. Es, eh, yo tengo aquí al frente en mis archivos, tengo una copia perfecta de Ciudadano Escobar. Se podría, en este momento podría salir al aire, pero los tiempos han cambiado. El gran pecado del Ciudadano Escobar es que duraba 3 horas y el contrato que se había hecho con Plural, unos productores españoles, es que la película tenía que durar máximo 2 horas. Hoy en día, hacer 3 horas en vez de 2 horas, te cuelgan una medalla adicional, ¿entiendes? Pero en ese momento eso impedía que la película se colocara como se había pensado. Entonces, la única solución era cortarle 1 hora. Y cortarle 1 hora a 3 horas significa cortar el 35% de la película. Y en la lucha por quitar ese 35% de la película, eh, participaron 2 editores eh, pagados por Plural. Y el editor general de Plural insistía en dejar en la película todo lo que a él le interesaba y quitar todo lo que me interesaba a mí. O sea, porque el Ciudadano Escobar se planteó como una especie de juicio a 3 grupos de personas: los amigos de Pablo Escobar, los enemigos de Pablo Escobar y los intelectuales que opinaban sobre Pablo Escobar, de izquierda y de derecha. Entonces eran todos los enemigos de Pablo Escobar. Yo en esa época, esto era el año 2000, entrevisté con mucha dificultad, creo que fui el primero a estar a la viuda, al hijo, a la familia de Pablo Escobar, hermanos, sicarios, los enemigos de Pablo Escobar. Entrevisté desde el presidente Gaviria al jefe, a Joe Tough, que era el jefe de antinarcóticos, al embajador de Estados Unidos y a todos los enemigos de peso de Pablo Escobar, a la gente del grupo de búsqueda y los intelectuales, que digamos en la parte que a mí más me interesaba, eran entrevistas a grandes personalidades colombianas, ¿no? No sé, por ejemplo, acaba de morir Caballero. Antonio Caballero. Antonio Caballero, entonces, por ejemplo, Antonio Caballero, las reflexiones de Antonio Caballero alrededor del tema, bueno, y de muchos otros, incluso Fernando Botero, el fiscal, bueno, muchísima gente. Y cuando decidieron quitar el 30%, lo que decidieron quitar fue todas esas entrevistas, porque les parecían que le quitaban acción digamos, el productor de la película quería algo más parecido a un documental periodístico que a un documental de reflexión. Yo les decía, bueno, es muy fácil, mira, hagan la versión de 2 horas, quiten todo, pero quiten también mi nombre, porque la razón por la que yo decidí hacer este documental es porque quería hacer reflexiones sobre el tema de la droga, del narcotráfico y sus consecuencias. No quería hacer una colección de explosiones de bombas. Y entonces efectivamente ellos intentaron vender, y creo que está en Netflix, creo que hay una versión resumida de Ciudadano Escobar con otro nombre, pero pues yo no presté mi nombre a hacer algo que no me interesaba, una colección de noticieros y
y bombas y heridos. Y Claro. esa fue la razón por la que finalmente naufragó ese documental, que como te digo, está ahí perfecto. O sea, a veces hay gente que me ha dicho que quiere verlo. Por ejemplo, el actor brasileño que hizo de Pablo Escobar en la Moura, versión de Netflix. Moura, eh, ¿Cómo? Moura, Sí, llama Moura. sí, sí, Wagner Moura. Wagner Moura me buscó y me dijo, déjame ver por favor el documental. Y Ujú. yo pues hice una sesión para él y su familia y unos gente de la producción, porque dura 3 horas, flat, perfecto. Y, pero claro, no, los derechos de ese material no son míos, son de Plural, entonces yo no puedo comercializarlo. Pero, o sea, nunca ha sido exhibido en televisión, comercialmente, nunca se ha pasado. No, nunca, nunca. Claro. Hace más o menos 4 años, esta History Channel me pidieron ver el documental y hicimos una proyección, hicieron una oferta para comprar el documental y un productor que intermediaba entre yo y Plural le hizo la propuesta a Plural, pero Plural dijo que ellos valoraban el documental en el triple de lo que estaba ofreciendo History Channel. Entonces prefirieron tener un montón de plástico en un cajón que el dinero que se ponía. Porque lo que sucede, y estas cosas suceden con cierta frecuencia en el mundo del cine, es que cuando una película falla, en la productora empiezan se vuelve como el cubo de la basura de todos los problemas. Entonces, cada vez que hay algún problema económico, va a la cuenta de la película que ya no se va a hacer. Entonces, ellos calculan, en este momento calculan que, pues hace 4 o 5 años, cuando se habló del tema, calculaban que el Ciudadano Escobar costaba 500.000 euros, cuando en realidad había costado 100.000. Claro, claro. Bueno, pasemos a una cosa más entretenida. Hay una película tuya que a mí me gusta mucho, ¿no? Que, que es como una utopía, ¿no? Golpe de estadio. ¿Qué me dices de Golpe de estadio? Una película de fútbol entre la guerrilla y los soldados, ¿no? Eh, es, a pesar de que es una comedia, porque es la más comedia de todas mis películas, es también la más política de todas, ¿no? Esa Golpe de Estadio nació con alma de un poco panfletaria incluso, ¿no? O sea, yo tenía, para ese entonces yo había decidido, no, en realidad no lo había decidido yo, mis compañeros de círculo de estudios me habían convencido de presentarme como candidato A la a la Cámara cámara. de Representantes. Yo no quería y hice todo lo que estuvo en mis manos, pero no solo eran ellos, sino que convencieron a mi esposa, convencieron a mi padre, convencieron a todo el mundo, y todo el mundo me decía que tenía que hacer algo por el país, y yo pues la verdad no, lo hice sin mucha convicción y acepté porque no creí que fuera a salir elegido, pero salí elegido y bueno, entonces para ese momento ya tenía la idea de decir, porque todo esto surgió de un círculo de estudio político que teníamos con Juan Lozano y con otros amigos. Entonces el tema de la, de la paz era un tema que yo tenía muy presente. O sea, lo tenía muy presente por mi experiencia personal, porque una prueba viviente de que uno se puede reintegrar a la sociedad después de haber estado en una guerrilla. Y yo siento que
digamos que el caso mío es una prueba de que uno puede reinsertarse muy bien, es cuestión de irse acomodando. Entonces yo quería hacer una película que mostrara que la paz es posible. Y básicamente el pensamiento mío es, para conseguir una paz, una gran paz, se necesita tener un gran sueño común. Entonces yo dije, para ilustrar un gran sueño común, lo mejor es, según mis conocimientos del cine, lo mejor es mostrar una pequeña paz. O sea, en Hollywood dicen que solo hay dos tipos de películas, las pequeñas, las pequeñas historias sobre grandes hombres o las grandes historias sobre pequeños hombres. Dije, bueno, vamos a hacer una gran historia sobre pequeños hombres, era hacer una película donde la paz fuera un incidente minúsculo. Y para eso trabajé con dos guionistas extranjeros que eran Ben Odell y Claude Pimon, que justamente por ser extranjeros y por tener como la distancia que a veces se tiene cuando uno ve los fenómenos desde afuera, digamos que al ser extranjeros podían, digamos, hicieron la primera versión del guión. Ese guión tiene como 8 manos, pero la idea original la trabajé con ellos y realmente la idea de que el fútbol fuera o sea, la idea de que ver un partido de fútbol por televisión fuera el sueño común de un pequeño grupo de personas era el detonador para generar esta idea de que un pequeño sueño común permite una pequeña paz. Y yo no lo he contado mucho, pero el proyecto original era muy diferente. El proyecto original era hacer una película en 16 milímetros, en blanco y negro, donde los propios guerrilleros manejaban las cámaras y hacían la película entre ellos. Y según el presupuesto que hizo en ese momento mi hermana que ha sido productora en mis películas, eso tenía un costo aproximado de $400,000. Pero ahí vino una de esas paradojas del cine. Conseguir $400,000 era imposible con esa idea, ¿no? Entonces yo, que ya tenía contactos en Italia y en España, empecé a mover la idea y de repente resultó que no podía ser en 16 milímetros, tenía que ser en 35, tenía que ser en color, tenía que tener actores españoles, italianos y la película de pronto tenía ya un presupuesto de $3,5 millones de dólares, porque a veces, y esa es la paradoja, a veces es más fácil conseguir $3,5 millones de dólares que 400,000, pero hay que sacrificar. Yo normalmente no soy muy partidario de sacrificar en ese sentido, pero en esta película específicamente lo que me interesaba a mí era el mensaje, el carácter político de la película. Y dije, ¿qué carajo? Voy a hacer la película, si tengo que transformarla en otra cosa, la transformo, pero yo quiero trasladar el mensaje de ese guión original que hablaba de la posibilidad de que exista paz, de la posibilidad de que exista un país con reglas fijas, con objetivos comunes, con premios, y bueno, y finalmente, pues es tal vez la segunda película mía más popular. Tuvo muy buena audiencia y todavía es una película que ha resistido un poco el paso del tiempo porque la película se terminó antes de que empezara el proceso de paz de Pastrana y mucha gente pensaba que estaba inspirada en el proceso de paz de Pastrana, ¿no? Yo llevaba 2 años haciendo la película, Claro. pero de alguna forma la realidad mostró que esa ficción era posible. Sergio, antes de que pasemos a una sesión muy importante que es preguntas del público, yo quiero que me hables de una película que personalmente me gusta mucho
Sé que tuviste muchos problemas, ¿no? Con esa película de Todos se van, la película de la chica cubana, etcétera, que no pudiste filmarla en Cuba, que te tocó hacerla en las costas colombianas. Háblanos de eso y luego pasamos a una sesión de preguntas del público que quieren hablar contigo. Si todos se van, todos se van es, digamos, la única película mía que, que es una película personal. O sea, yo he defendido y he intentado siempre hacer películas corales, grandes, difíciles, porque creo que el público se merece que uno haga todos los esfuerzos posibles para competir con las películas de Hollywood en el terreno de uno, ¿no? No podemos estrellar muchos coches, pero sí podemos tener muchos actores, esas cosas. Pero Todos se van surgió por otro camino. O sea, yo leí el libro de la novela de Wendy Guerra y, y cuando la leí sentí cosas muy parecidas a las que yo había sentido en mi infancia, en mi vida en China. Yo llegué a vivir en China muy niño y China pues era un país donde la autoridad, la disciplina, la, la educación, el espíritu revolucionario, todas esas cosas que con los años me fueron conduciendo a donde llegué. Pero en ese momento, cuando leí la novela, dije, esto es como una China tropical. Y Wendy, el personaje de Nieve, que es la protagonista de la película, que es una niña de 10 años, Nieve es como yo en la China. Entonces, de alguna forma sentí que había leído una historia en cuerpo ajeno, ¿no? Que era como mi historia en cuerpo ajeno. Y, pero no pensé en hacer la película. Fue una serie de casualidades porque estaba en un festival de cine en Lleida, en Cataluña, y me encontré con un actor cubano, ¿cómo se llama? El protagonista de Fresa y Chocolate. Sí, a mí también se me fue. Sí, y entonces... Es que es la edad. Le digo, oye, hablando ahí, le digo, oye, nadie ha hecho esa película, Todos se van en Cuba, es una buena película. Y me dijo, no, esa película no la va a hacer, no la puede hacer ningún cubano. Y dije, la película la tiene que hacer alguien de fuera de Cuba y tal. Bueno, el cóctel siguió y como a los 15 minutos llegó él con el móvil que había llamado a Wendy Guerra a Cuba, porque el cóctel era por la nochecita, entonces era mediodía de Cuba. Y Wendy al teléfono diciéndome, ay, estoy tan feliz de que quieras hacer mi película. Y yo tratando de decirle que no. Y mi esposa, que me había oído decir que yo ya no iba a hacer más cine, que me iba a dedicar exclusivamente a la televisión, porque pues hacer películas uno tiene que pagar por hacer películas y en cambio en la televisión te pagan por eso. y, y, y ella quería que yo siguiera haciendo cine, entonces oyó eso y compró los derechos y me los regaló de cumpleaños. De cumpleaños me regaló un sobre de notaría con la cesión de derechos, el contrato de cesión de derechos. Y yo ya con los derechos dije, bueno, no voy a hacer un desagradecido con el regalo, entonces empecé a trabajar el guión con una amiga mía, con Laura, y después se incorporó Ramón Jimeno también. Y bueno, cuando llegué a Colombia había una convocatoria del FDC y yo mandamos con Ramón y pues Silvia, mi esposa, que es muy ejecutiva y eso armó todo, mandamos eso y consiguió uno de los premios del FDC para hacer la película. Y es una película que a mí me gusta mucho, no es una película de gran público, yo lo sabía.
para rodar la película yo quería ir a Cuba, pero no, a pesar de haber sido profesor, yo fui director de la cátedra de dirección en Cuba, en San Antonio de los Baños, durante año y medio, y técnicas de doble era coproducción con Cuba, había rodado Ilona llega con la lluvia durante 4 meses en Cuba. Yo pensaba que me iban a dar permiso y no me dieron permiso, ¿no? Me tocó hacer todo en Colombia, en Santa Marta, hice como una Cuba chiquita. Pero después, fíjate la casualidad, después la película la vio Iván Giró, que era el director del Festival de Cine de La Habana, y quedó encantado, dijo que la película era preciosa y la invitó a la sección oficial del Festival de Cine de La Habana y pasó en La Habana. Pasó y pasó muy bien, con aplausos y eso, ¿no? Porque mucha gente, quizá gente que no ha visto la película, siente que yo de alguna forma estaba traicionando mis principios y mis ideas, y no, para nada, es al contrario. O sea, yo siento que uno de los grandes problemas que tiene la izquierda es su incapacidad de autocriticarse y de reconocer sus errores. Y la película un poco trata sobre eso, ¿no? Pero no todo el mundo ve las cosas como las ve uno, menos mal. Bueno, vamos a entrar en una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, las personas del festival nos dicen qué hacemos. Bueno, parece que vamos a esperar 2 minutos para eso.
Mucho gusto, Hola. ¿Sí? Mucho gusto, yo soy Manuel Velázquez, director de fotografía. Quería preguntarte, ¿cómo ves tú el tema? Pues yo siento que muchas personas, no tanto como en la profesión del cine o cineastas, estudiantes de cine, pero sí en otros círculos sociales, a veces me encuentro hablando con amigos y siento que hay como un cierto desprecio hacia el cine colombiano, que creo que una gran excepción son tus películas. ¿Qué crees que ha fallado el cine colombiano en qué ha fallado el cine colombiano como con sus audiencias, que como que no las atrae tanto en un nivel masivo? ¿Repito? Te oigo con eco. Sí. ¿Ahí me escuchas? ¿Tú me escuchas ahí? Hola. Hola. Hola, ¿me escuchas ahí bien? Hola, check. ¿Bien, Mario? En eco. Hay un eco. Hola. Hay un eco. ¿Ahí está bien? Hola, check. Hola. No funciona ahí. De pronto tienen que cortar el sonido ambiente en la sala. Hola. Hola. Prueba. Hola. Check. Check. Hola. Ok. Creo que ahí está bien. Ahí está bien. Bueno. Sergio, muchas gracias, mucho gusto. Yo soy Manuel Velázquez, director de fotografía. Quería preguntarte algo y es, no sucede tanto en el círculos, digamos, de cine, como estudiantes de cine o cineastas, pero sí muchas veces... No te oigo. Digamos, ahora no hay feedback, pero no te oigo. Check. Hola. ¿Se la escribimos? Hola. Ok. Bueno, ¿cómo la resumiera? Siento que... Habla alto. Listo, eso. Porque al colombiano no le gusta tanto el cine colombiano, exceptuando tus películas que sí les gusta. No te oí muy bien la pregunta, pero creo entender que la pregunta es por qué no le gusta el cine colombiano al público colombiano. Sí.
Ahí te oí bien. Bueno, no, yo creo que al público colombiano sí le gusta el cine colombiano. O sea, de eso estoy convencido. Eh, eh, y pues el mejor ejemplo es la televisión. O sea, en televisión no hay ningún producto extranjero que le gane a un producto nacional. Eh, Tú puedes poner al frente de, no sé qué novela estarán dando ahora, pero al frente de la telenovela de turno puedes poner una película de Hollywood y la gente va a preferir la telenovela colombiana. Y es así de siempre. Y también van a preferir el cine colombiano. Entonces, probablemente no es que no les guste el cine colombiano, sino que no les gusta algunas películas colombianas. Y ahí claro que hay un conflicto, y es que los cineastas, pues somos gente sensible, que está observando su entorno, que vive en un país complejo, y desde luego muchos entre nosotros prefieren hacer un cine que refleje esas dificultades y esos conflictos, y probablemente esas películas, pues no siempre, pero en algunos casos no gustan. Pero yo creo que si se insiste y si se hay que crear un público y por ejemplo las comedias, pues uno ve que la gente prefiere ver comedias. Yo admiro mucho a los cineastas que prefieren hacer drama porque eso habla muy bien de mis colegas, o sea, que sienten que tienen una responsabilidad social y que tienen que hablar de lo que sienten y de lo que ven a su alrededor. Pero yo realmente siento que si la producción de cine fuera constante, la gente terminaría por, eh, por llenar las salas siempre. Pero hay un problema, ahí no me están oyendo bien. Sí, sí. Ah, hay un problema con nuestro cine, y es nuestra debilidad a la hora de promocionar las películas. Nosotros trabajamos con muy poco dinero y cuando terminamos la película estamos, por decirlo de alguna forma, con la lengua afuera. Ya no queda dinero para publicidad ni para promoción, y tenemos que enfrentarnos a películas que tienen todo el dinero del mundo para publicidad y promoción. Que, o sea, yo he estrenado películas que me he enterado después que el presupuesto de publicidad de la película en América Latina ha sido más grande que el costo total de mi película. Entonces, eso hace que sea muy difícil convencer a la gente de que vaya a ver la película nacional porque tú eres el público. A ti te dicen que haciendo la película de Hollywood se han gastado 250 millones de dólares y que Sergio Cabrera haciendo su película se gastó $1 millón. Y el precio de la boleta es el mismo. La publicidad de la película norteamericana es 100 veces mayor que la película de Sergio Cabrera. Entonces de repente es como si un Mercedes-Benz costaran lo mismo que una patineta, y la gente pues se deja influenciar por esa avalancha de información y pues porque pues las películas de Hollywood a veces son buenas, pero sinceramente yo a veces las veo y no son buenas, pero creo que es un proceso que tiene que seguir el cine colombiano hasta encontrar su público, y ha pasado en muchos países del mundo. O sea, muchos países del mundo han reconquistado su mercado a base de buenas películas. Ahí es muy importante que haya un apoyo del Estado, porque en este momento, por ejemplo, hay algunos apoyos a la producción cinematográfica, pero creo que el Estado, ya que está invirtiendo dinero en promocionar la producción de cine, debería buscar mecanismos para
ayudarle a los productores a promocionar sus productos, o por lo menos a limitar la cantidad de publicidad que hacen las películas extranjeras. En Francia, por ejemplo, hay límites a la publicidad en televisión y hay mecanismos para equilibrar un poco el mercado. Correcto. Hola, buenas tardes. Pues escuchándote y escuchando todo lo que has hablado, mi película favorita es Todos se van. Adoro Cuba, me fascina y quería que nos dieras tu apreciación del cine cubano en este momento, me interesa mucho escucharla. Y una segunda pregunta sería, todos hemos vivido en esta pandemia distintos procesos creativos, quería saber el tuyo cómo ha sido. Es que se fue el sonido durante la pregunta. ¿Ahí me estás escuchando? Sí. Perfecto. Bueno, la primera pregunta era que mi película favorita es Todos se van. Amo Cuba, me encanta, tengo un feeling, me encanta el cine cubano, lo admiro mucho y quisiera saber la percepción que tienes ahora del cine cubano y del cine latinoamericano. Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es que en tiempos de pandemia todos hemos tenido procesos creativos diferentes. Quisiera saber el tuyo cómo ha sido, si has tenido proceso creativo, cómo ha sido, qué estás haciendo, etcétera. Porque esta es la primera vez que nos reunimos presencialmente, resistiendo pues en esa pandemia. Pues Todos se van, yo creo que es una película que a mí también me gusta mucho. No encaja en esa descripción que he hecho yo de lo que debe hacer uno para el público colombiano, porque justamente Todos se van al ser una película de un tema cubano, con actores cubanos, que sucede en Cuba. Pues en Colombia se sentía un poco como una película extranjera y no gozó del privilegio de ser colombiana. Pero es una película que a mí me conmueve y me gusta mucho haber hecho. Es una película pequeña. Yo creo que es muy fácil hacer ese tipo de cine en versión colombiana, pero a mí pues quise ser fiel a la novela original. En algún momento pensé en trasladar la película a Colombia. Cuando me negaron el permiso para rodar en Cuba, pensé en la posibilidad de volverla a una película colombiana, porque todo lo que sucede en Todos se van sucede no solo en Colombia, sucede en casi todos los países del mundo. Lo que en vez del partido, pues es el dinero o los abogados o cualquier otro tipo de manipulación del caso el que hace que se cometan injusticias y que, por ejemplo, en casos como este, la custodia de un hijo vaya a parar a las manos equivocadas. Y en cuanto al cine cubano, pues el cine cubano está pasando, el cine actual cubano está pasando por un momento difícil, pero hay que resaltar que Cuba fue un poco el salvavidas del cine latinoamericano en los momentos de grandes dificultades. Hubo un momento en que en América Latina no había dinero para hacer cine y Cuba siempre estuvo dispuesta a coproducir y a poner sus estudios, a hacer un gran esfuerzo por ayudar a rescatar el cine latinoamericano. En Colombia muchos directores gozamos del privilegio de poder coproducir con Cuba, y debo decirles sin ningún tipo de limitación. O sea, yo nunca sentí ningún tipo de censura ni de exigencia de parte de Cuba.
fueron muy generosos en ese sentido y ojalá uno pudiera retribuirlos y ayudarlos ahora. Hay películas cubanas maravillosas, desde luego mi preferida es Memorias del Subdesarrollo, y pues también de Tomás Gutiérrez sale a La muerte de un burócrata y La última cena y ¿cómo se llama? La de, en fin, Fresa y chocolate. Hay muchas películas cubanas que me han gustado mucho, pero el cine contemporáneo cubano casi no lo conozco. No viaja, por lo menos a España no llega. Hola Sergio, ¿te gustaría de pronto darle un consejo a los directores y cineastas nuevos que tal vez sin ninguna experiencia te tenemos como maestro, modelo a seguir en Colombia y por supuesto en nuestro Festival de Cine de Villa de Leyva? ¿Te gustaría contarnos algo? Bueno, esto de dar consejos es muy peligroso, pero yo se los doy. Yo se los doy. Yo tuve una gran ventaja en mi juventud. En mi juventud, no, viviendo en China, pues no había cine, no había televisión, no había videojuegos, y lo único que me quedaba a mí para hacer en la vida era leer libros. Y con los años yo me he vuelto muy consciente de que no hay mejor ejercicio para un aspirante a director o incluso para un director como yo. No hay mejor ejercicio que la lectura. O sea, ver cine es necesario, uno tiene que estar al día y conocer a los grandes cineastas, pero cuando veo una película, la que sea, ya esa película está dirigida. Alguien escogió los actores, los rostros, los ambientes, las atmósferas, el vestuario, la escenografía, el ritmo, el tono. Pero cuando uno lee una novela o una obra de teatro, uno se convierte en un director. Cuando uno lee una novela, uno tiene que empezar a ponerle rostro, a ponerle atmósfera, ambiente, a darle un ritmo, a darle vida a esos personajes, y eso es dirigir. Y el ejercicio creativo que genera la lectura no lo reemplaza nada. Desde luego tampoco lo reemplaza el ver cine, porque el ver cine, como digo, es un gran ejercicio, pero no lo reemplaza. No, digamos, la lectura no es reemplazada por lo... Entonces a mí me parece muy importante la lectura, y no solo por eso, sino porque uno como director solo puede hablar de las cosas que conoce. O sea, uno no puede dirigir historias que no conoce. Es muy importante conocer. O sea, cuando uno va a escribir o a dirigir, necesita saber de qué está hablando, y los caminos para conocer de qué se está hablando, pues son vivir, escuchar y leer. O sea, cuando uno ha leído, si está uno haciendo una película donde los celos son importantes, es importante conocer la historia de Otelo o conocer, en fin, todo ese bagaje que sirve para amueblar la cabeza es muy importante. Entonces yo recomiendo mucho que, digamos, es mi principal consejo. Por el otro consejo secundario es rodar. O sea, con un teléfono móvil se puede rodar un cortometraje muy perfecto. O sea, cuando yo estudié, hacer una historia de 2 minutos significaba tener un ejército de ayudantes y de equipos y de cámaras. Hoy en día con un teléfono se puede contar una historia, se puede editar, sonorizar y hacerla
hacer, y eso, aparte de lo mucho que enriquece rodar una historia, aunque sea pequeña, aunque sea con un teléfono móvil, es también un material que sirve para mostrarle a un eventual productor. Me parece que ese es el segundo punto. Bueno, gracias. Vamos a hacer una última pregunta. Buenas tardes, Sergio, ¿cómo está? Yo tuve la fortuna de trabajar en su película Perder es cuestión de método y no sé si esa fue su última película acá en Colombia, creo que hubo otra, pero no recuerdo mucho escuchar el nombre en el cine de Sergio Cabrera. Tal vez, no sé si en esa experiencia hubo un momento donde las cosas no funcionaron muy bien, pero hoy día, con todo lo que ha cambiado con la ley de cine, ¿siente que hay una mejoría desde ese entonces hasta ahora? ¿O todavía hay de pronto, no sé si es decepción, pero unos obstáculos que aunque haya ley de cine, es difícil hacer cine en Colombia igual como en cualquier parte del mundo? ¿O ya hay un deseo nuevamente y ahora de volver a hacer una película tal vez de gran envergadura con todos los luminarias de pronto de las películas que siempre tuvo Sergio Cabrera? Sí, yo recuerdo que Perder es cuestión de método fue una película muy difícil de rodar porque uno de los productores se retiró faltando unos días para comenzar el rodaje y pues solo había dos opciones, cancelar la película o rodarla en condiciones muy difíciles, y yo pues escogí rodar en condiciones difíciles, aunque digamos en el resultado final la película no se nota que hayan habido tantas dificultades, pero fue realmente una película muy difícil de rodar. Yo después rodé Todos se van, de la que hablamos hace un rato, y sí, tengo proyectos de rodar una historia, pues justo ahora que me acuerdo que la chica que preguntó por los proyectos de la pandemia, pues durante la pandemia estuve trabajando en un guión que terminé hace 15 días y que no habla sobre la pandemia, habla sobre otras cosas, pero que aproveché el tiempo de la pandemia para concentrarme y escribir. Espero poder hacer esa película. Hacer cine es muy difícil y es muy importante que tengan claro, lo más difícil del cine no es conseguir el dinero, en realidad eso es trabajo de los productores. Para nosotros, los creadores, lo más difícil es hacer la película, es imaginar la película, imaginar el tono, imaginar que uno quiere casarse con una idea durante 2 o 3 años, que es el tiempo que se demora uno haciendo una película. Bueno, creo que hemos llegado al final. Mil gracias al maestro Sergio Cabrera. Mil gracias por ser tan honesto en todas sus respuestas. Esperemos que lo volvamos a tener aquí en Colombia haciendo una serie de televisión o una película. Bueno, mejor que sea una serie de televisión donde te pagan y no tienes que sufrir tanto, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Nos encanta conversar contigo. Siempre has sido una persona muy culta, muy inteligente, además de un gran director que yo personalmente admiro mucho. Y dentro del medio cinematográfico es difícil encontrar directores que quieran a otros directores, pero nosotros aquí en Colombia, con la creación de DAS, que es una sociedad de gestión, estamos tratando de llevar a los cineastas y a los directores a que seamos
compañeros, amigos, colegas y que nos tratemos muy bien. Felicitaciones, Sergio. Ojalá todos tus sueños se cumplan y te tengamos nuevamente cerca aquí en Bogotá, aquí en Colombia, haciendo alguna de tus obras que siempre nos han gustado. Mil gracias por todo y mil gracias al público del Festival Villa del Cine. Muchas gracias, Mario. Para mí un privilegio haber hablado contigo y también un privilegio haber hablado con los asistentes a este festival, que yo amo los festivales. Me parece que es una gran herramienta para promocionar el cine y para crear público y para pensar en nosotros mismos. Mil gracias. Un abrazo.